Si a mí me preguntan si una persona blanca puede hacerse trenzas, mi respuesta es que no. Pero la verdad es que yo no soy nadie para decirte a ti qué hacer o qué no hacer. Y hace unos días en mi TikTok compartí un video en el que reflexiono sobre esto y ofrecí a las personas que tienen dudas de hacerse las trenzas o no algunas preguntas antes de hacérselas. Algunas preguntas como si conocían el contexto histórico de las trenzas, si conocen el significado actual para las personas negras, lo que significan las trenzas, si estoy pagando lo justo por hacerme este peinado. Yo creo en la importancia de las preguntas y creo que hacernos preguntas es bien importante. Pero más allá de esto, yo quiero ser bien sincera, yo sí siento mucha incomodidad cuando veo a una persona blanca hacerse unas trenzas. Parece que a veces desde el activismo negro llegamos a conclusiones quizá un poco equivocadas, como que equivocadas y no equivocadas, como que por ejemplo las trenzas no están aptas o no son aptas para hacer para el pelo liso, ¿no? Porque se resbalan por el peso, etcétera, como que ha habido testimonios de personas blancas que después de deshacerse de sus trenzas les caen así mechones de pelo entero. Y a mí no me gustaría como centrarme en ese tipo de argumentos, como que siento que también esos argumentos pueden caer en una especie de fundamentalismo, incluso un biologicismo, como este peinado es apto para este tipo de cabello, genéticamente hablando, y esos argumentos siempre me han parecido muy complicados. Sin embargo, creo que hay otro tipo de argumentos que tienen mayor peso y que son completamente respetables de por qué las personas negras no queremos, no nos gusta que las personas blancas usen trenzas africanas. Porque sabemos que hay una infinidad de estilos y de formas de trenzar el pelo, que también a este tipo de trenzados les dicen estilos protectores y que muchas veces escuchamos desde el método curly girl y estas chicas de rizos perfectos, que no son negras, decir que las trenzas dañan el cabello, cuando justamente tienen una función contraria a la que ellas equivocadamente difunden. Y es que son estilos protectores, protegen al pelo del sol, del calor, del agua, del mar, de la arena, etcétera. Son estilos protectores, por eso se llaman así. Y que también en el trenzado hay una serie de conocimientos y una serie de saberes que están ahí puestos en el pelo. Bien es conocida la historia de que las poblaciones en esclavitud se fugaron a los palenques siguiendo los caminos que las trenzadoras dibujaban en las cabezas de las personas. O sea que estas trenzas, más allá de ser bonitas y de ser simples peinados, eran todo un lenguaje, eran todo un código que inventaron las personas africanas esclavizadas y sus descendientes para resistir a la esclavitud y a la colonización. Y entonces que llegue una persona blanca a quererse hacer unas trenzas porque le parecieron bonitas, es como restarle un montón de sentido y de significado a este elemento que hace parte de un mito común. Por mito no quiero que se entienda como una historia que no es verdadera, sino más bien como un relato que se comparte y que cada vez mito como un relato compartido, un relato que nos es común. También como un mito de origen, como una historia que compartimos porque nos da un origen común, más allá de que sea cierto, que sea un hecho comprobable o no. Estas narrativas están presentes, de cierta forma nos hermanan, nos convocan como colectividad. Entonces, si llega una persona blanca a ponerse unas trenzas simplemente porque le parecen bonitas. Es que las trenzas no solamente son bonitas, sí, son bonitas y se ven muy bien, pero a eso me refiero con los sentidos que hay detrás, que en torno a las trenzas hay todo un sentido comunitario y un sentido político. Por otra parte, como que también hemos escuchado muchas veces muchas historias de personas negras que se les exige cambiar su apariencia, llámese trenza, pelo, por considerar su apariencia poco presentable o poco profesional. Hay muchos casos de estos documentados en internet en donde a las mujeres negras se les pide que corten su pelo o que lo alicen o que supuestamente se peinen cuando están peinadas. O sea, muchas mujeres son discriminadas en trabajos porque sus peinados y sus pelos son considerados sucios, poco arreglados, etcétera.
Y saben, como que a mí lo que más coraje me da es que estas personas blancas pueden usar este tipo de peinados y no sufren ningún tipo de consecuencia socialmente. O sea, ellas no son obligadas a transformar su apariencia porque en ellas existe esta idea que se ve bien y en nosotras no. Tipo, no sé, las uñas largas, como que las uñas largas eran sinónimo de ser una mujer de poca clase, vulgar, y ahora las blancas apropiaron las uñas y entonces a ellas sí se les ve bien. O con el reguetón, como que el reguetón ahora sí es aceptable por muchas personas, para muchas personas, porque Rosalía lo canta, cuando el reguetón ha sido música de negras y su expresión cultural, y en ellas está mal visto, pero en estas otras ya no. Y lo mismo pasa con las trenzas, y a mí eso me parece súper molesto y me parece digno de repensarse, como porque a ti no te cuestionan usar estas trenzas y a mí sí. Y el siguiente asunto es que parece que la blanquitud en este desafortunado sistema llamado capitalismo, cualquier cosa es objeto de convertirse en mercancía. Hasta la cosa más sagrada es mercancía. Yo creo que, y si las personas blancas no tuvieran esta mirada mercantilista sobre las cosas, quizás sentirían menos ganas de hacerse un peinado porque sí, o de usar tal cosa porque sí, porque está de moda y porque creo que se ve bien. Y para mí ese es el problema central dentro de todo esto que llaman apropiación cultural. Es decir, que las cosas que no son mercancía y que no están dentro de esta lógica de producción, inevitablemente entran en este ciclo, en esta lógica de consumismo. Y eso me parece más grave. Antes a mí me daba mucha rabia ver a una vieja blanca con trenzas así en la calle y de hecho la quería ver y hacer, jalarle el pelo y arrancarle las trenzas. Me molestaba muchísimo ver a este tipo de chicas usando estas trenzas sin conocer como todo este contexto del que estoy hablando. Y no les voy a decir que me sigue molestando, sin embargo, pues como que siento que no logramos nada yéndonos en contra de una sola persona, porque una sola persona tomó la decisión de hacerse unas trenzas. Siento que es súper importante hacer como esta labor de educación en la que llevemos a las personas a reflexionar sobre las implicaciones que tiene el hecho de hacerse unas trenzas. Como que a mí me gusta dejar abierta la pregunta y la decisión para quien quiera, para quien tenga la duda de si hacerse unas trenzas o no. Como que a mí no me gusta adoptar la posición de si puedes o no puedes porque yo te lo estoy diciendo. Me gusta acercar a las personas a esta reflexión para que ellas tomen esa propia decisión. Y si no la toman, pues no la toman. Creo que a lo que debemos llegar es a que algunas personas se den cuenta de cómo las culturas, los elementos culturales y políticos de los grupos oprimidos pueden caer en esta dinámica capitalista debido a las decisiones que ellas toman. Por otro lado, como he repetido varias veces en este video, no puedo dejar de sentirme sumamente interpelada cada vez que veo a una persona blanca con trenzas. ¿Me molesta? Sí, sí me molesta. Pero yo no voy a decirle absolutamente nada porque tampoco me gusta fiscalizar el cuerpo de las demás personas. Creo que podemos llegar a resultados muy similares por diferentes caminos. En fin, son algunos pensamientos que tengo en torno al uso de las trenzas en las personas blancas. Me voy a comer porque tengo hambre. Gracias por ver este video, comparte, activa la campanita, dale like, comenta. Gracias.